Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a todos y a todas. Es un honor y un placer para mí poder presentar este programa electoral con el cual tanto a mi partido como a mí nos gustaría ganar las próximas elecciones. Así os presento aquí mi programa, un programa sin engaños, sin mentiras, coherente y con la intención de colaborar con una España decente como todos los ciudadanos que la habitan. Así se plantea este programa electoral debido a que el gobierno actual ha creado una serie de problemas muy evidentes, tanto en corrupción generalizada como ausencia de programas sociales que palien la situación económica con muchas familias, empleos precarios que impiden el desarrollo personal de nuestros jóvenes, deterioro de servicios públicos, fundamentalmente como la sanidad y la educación, así como falta de democracia, no solo indicar ley mordaza, manipulación de fiscales y jueces y un largo etcétera. En primer lugar, quiero empezar con un punto fundamental y muy importante que ha provocado grandes daños en nuestro país, como es la corrupción. Así, en nuestro programa electoral tenemos varios puntos que nos gustaría seguir y, bueno, comenzaré con el primero. En primer lugar, potenciación de la Fiscalía Anticorrupción con más recursos y nombramiento del fiscal general de manera independiente, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial y no por los partidos políticos. En segundo lugar, oficina antifraude del Ministerio de Hacienda con nombramientos no políticos de su dirección. En tercer lugar, un fichero de empresas que hayan participado en casos de corrupción para que no vuelvan a trabajar con la Administración. Por otro lado, protección de ciudadanos que denuncien casos de corrupción. Retirar los aforamientos a la mayoría de los políticos. Además, los cargos electos autonómicos, así como los de libre designación, realizarán una declaración anual de bienes mientras se ejerzan. También tendrá que ser pública la agenda de reuniones de representantes. Y por último, una mayor capacidad de vigilancia de los interventores que fiscalicen los contratos de empresas con la Administración. Ninguno de estos puntos ha sido llevado a cabo por nuestro actual gobierno y esos serían los puntos más importantes que nos gustaría llevar a cabo en nuestro programa electoral. Pasamos al siguiente punto y no menos importante, que son los programas sociales. En primer lugar, tendríamos en cuenta renta mínima de inserción igualándola progresivamente al salario mínimo interprofesional. Por otro lado, con respecto a las deudas hipotecarias, dación en pago retroactiva, limitar la deuda al valor del inmueble, alquileres públicos y garantías para los propietarios de viviendas vacías privadas para que salgan al mercado. Por otro lugar, un plan de rescate energético que garantice un mínimo vital de subsistencia de los suministros de luz y gas. Por otro lado, las suministradoras no podrán cortar el servicio al usuario cuando se trate de la vivienda habitual y el impago de la factura se deba a motivos ajenos o ajenos a su voluntad y, en particular, por pobreza sobrevenida. Por otro lado, con respecto a los programas sociales y teniendo en cuenta la dependencia, realizaremos un aumento de los recursos para la dependencia. Pasamos a un punto muy importante que no ha sido tenido en cuenta en este gobierno, como es la educación. Así, en nuestro programa electoral hemos tenido en cuenta una serie de aspectos que para nosotros es de vital importancia, como por ejemplo, en los colegios queremos introducir libros de texto gratuitos, potenciando y favoreciendo el intercambio entre ellos. Además, queremos dar prioridad a la educación pública sobre la concertada en cuanto a recursos e infraestructura. Establecimiento MIR para los maestros similar al establecimiento para los profesionales sanitarios. Reducción progresiva del número de alumnos por clase para mejorar así el aprendizaje de los alumnos. Además, favorecer una educación menos
memorística y más de investigación, de desarrollo e innovación. Por otro lado, garantizar la educación de 0 a 3 años, pasando de un sistema de guardería a un sistema de escuela de educación infantil. Con respecto a la investigación, puesto que la consideramos fundamental, queremos implementar recursos públicos y captación de recursos privados, es decir, fundaciones que gestionen capitales privados que no sean finalistas y que subvencionen proyectos de investigación con valor añadido. Además, una creación de parques tecnológicos y ciudades del conocimiento que permitan el desarrollo de proyectos y retornos de investigadores. Además, nos gustaría añadir becas según renta y con un mínimo de cumplimiento de objetivos. Racionalizar además los títulos universitarios y universidades según las necesidades. Pasamos a la sanidad, punto fundamental en nuestro programa electoral. Nos gustaría, por supuesto, mejorar el sistema de sanidad que nuestro gobierno está trabajando hoy día. Así, nuestros puntos importantes van a ser los siguientes. Sistema sanitario público universal financiado a través de los impuestos. Igualdad de prestaciones entre las comunidades. Potenciación de la atención primaria como base del sistema sanitario. Uso racional de medicamentos en función de renta y de utilidad de los fármacos. No se autorizarán nuevos fármacos que no aporten valor añadido y que no se ajuste al precio. Sistema de subasta de fármacos con los controles adecuados. Además, este es uno de los puntos fundamentales que nos gustaría mejorar con respecto al programa electoral que nuestro gobierno hizo en su día, que sería el de una muerte digna, es decir, un testamento vital y voluntades vitales anticipadas. Y por último, con respecto al aborto, aborto con ley de plazo gratuito para todas las mujeres con acceso a fármacos anticonceptivos financiados. Vale, dejamos a un lado la sanidad y la educación y nos introducimos en la inmigración. Con respecto a la inmigración, dentro de nuestro programa electoral, nos gustaría llevar a cabo un cumplimiento de los acuerdos con Europa en cuanto al número de refugiados a acoger. Además, una nueva ley de extranjería que permita la supresión progresiva de los CIES. Evitar las deportaciones express comunicando previamente a los colegios de abogados de las deportaciones, a realizar, por si precisan, asistencia de oficio. Por otro lado, favorecer el arraigo, trasladando competencias a las comunidades y a los ayuntamientos. Y evitar las redadas racistas según el perfil étnico. Vale, pasamos a las pensiones y el trabajo. Con respecto a este punto, uno de los puntos fundamentales sería fomentar en las empresas y en los trabajadores la capitalización de planes de pensiones progresivos a lo largo de su vida profesional, con gestión pública, es decir, en la seguridad social, protección adecuada de los desempleados y al mismo tiempo auditorías. Además, desarrollo de aquellas actividades con potencialidad en las creaciones de puestos de trabajo, medio ambiente, turismo, energía, etc. Con respecto al último punto, sería una reducción del número y tipos de contratos, apoyando la creación de contratos indefinidos, no contratos temporales. Vale, pasamos al punto de cultura. Con respecto a la cultura, como punto fundamental, queremos una separación de la cultura de los intereses políticos, una reducción del IVA a las actividades relacionadas con la cultura, cine, escritores, para que nuestros ciudadanos puedan asistir a este tipo de actividades. Despolitización de la RTV pública, ley audiovisual con participación del sector, control de la publicidad dañina o engañosa. Y, por último, un fomento de la lectura y de la música en la educación primaria. Hoy en día, este último punto no se ha visto, no se trabaja demasiado y lo consideramos fundamental para nuestros alumnos de educación primaria y educación secundaria. Por último, con respecto a la violencia de género,
apartado fundamental y no menos importante por ser el último, nos gustaría llevar a cabo un plan genérico de protección hacia las víctimas. No más víctimas. Atención psicosocial a estas víctimas. Fomento de masculinidades no violentas. Niños y niñas que hayan sufrido o vivido violencia de género contarán con un plan específico de apoyo. Formación adecuada de los profesionales que prestan atención a las víctimas. Vigilancia adecuada de los potenciales agresores. Agilidad en la justicia para establecimiento de medidas de protección. Con todo ello evitaríamos el aumento de violencia en nuestro país. Además, nos gustaría añadir como último punto, en relación a al medio ambiente, dentro de nuestro programa electoral, un reconocimiento del cambio climático de manera oficial como principal problema de futuro para nuestros ciudadanos y para los hijos de nuestros ciudadanos. Además, la creación de un Ministerio de Medio Ambiente. Por otro lado, un compromiso real con la reducción de las emisiones de gases del efecto invernadero, un plan de reforestación con prohibición de edificación en terrenos afectados por incendios, protección de las costas aumentando el espacio no edificable, modificación progresiva de los patrones de consumo, fomentando los productos que no respeten la conservación del medio ambiente. Bueno, y con estos puntos finalizamos nuestro programa electoral. Este es el programa que nos gustaría llevar a cabo y con el cual llevaríamos un gobierno a una mejoría y a un futuro mejor. Esperamos que os guste y estamos aquí para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias por vuestra atención y por asistir a esta presentación del programa electoral. Muchísimas gracias y un saludo.